Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a tu canal de recomendaciones de cine de cabecera. Sight and Sound de International Film Magazine fue fundada en 1932 y es una revista con periodicidad mensual del British Film Institute. Esta publicación hace una lista con las 10 mejores películas de todos los tiempos cada 10 años desde la mitad del siglo pasado. En 1952 la lista fue encabezada por Ladri di Biciclette, película italiana de 1948 dirigida por Vittorio De Sica. 10 años después, esta misma película reaparece en la lista, solo que esta vez en el puesto número 7. Es innegable la importancia que Ladrón de Bicicletas tiene en la historia del cine italiano, y es por eso que aquí, en este capítulo, hablaremos de este filme. Para entender la relevancia de esta película en nuestros días, nada más un poquito de antecedente. Ladrón de Bicicletas se considera como una de las películas emblemáticas del neorrealismo italiano. Pero, ¿qué significa esto? Bajo el régimen de Benito Mussolini, o lo que es lo mismo, en los años del fascismo italiano, hubo un gran desarrollo del cine de este país en detrimento de la importación de cine extranjero, específicamente el cine gringo, que era un opositor ideológico y bélico de Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Mussolini, así como Goebbels, entendieron la gran herramienta propagandística que los filmes tienen en la cultura, y por ello, en el contexto italiano, surge el estudio Cinecittà, en los cuales se desarrollaron de 1937 a 1943 alrededor de 200 largometrajes, o lo que es lo mismo, 200 películas en tan solo 6 años. Obviamente, todas estas películas tenían una clara línea editorial, eran de naturaleza amable o romántica, sin muchas complicaciones y con un desenlace feliz, ya que se trataba de dar la imagen de una Italia intachable y perfecta. Con la caída de Mussolini, obviamente todas las expresiones artísticas se salieron del huacal y comenzaron a hacer evidente todo lo que hasta entonces se había callado. En el cine surgió el movimiento conocido como el neorrealismo italiano, el cual estaba enfocado en mostrar lo que era vivir en una Italia de la postguerra. Se pueden encontrar otras características de este movimiento, tales como 1. Las historias. Había en general un intento por buscar la objetividad dentro de las historias. Eso de la objetividad es algo muy difícil de lograr, así que dejémoslo en. Dentro de todas estas ficciones se pueden encontrar elementos de corte documental de la Italia de la postguerra, razón por la cual estos filmes logran un tinte de denuncia social de la situación de ese entonces. 2. El presupuesto. Estamos hablando de la época después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la miseria estaba todo lo que da, y en consecuencia el cine se volvió muchísimo más austero. No había estudios de grabación, se rodaba directamente en las calles, lo que le da un aire de veracidad a la historia, y además, lo que siempre digo, la mejor forma de encontrar soluciones creativas es cuando no hay presupuesto. 3. Las actrices y los actores. Tampoco había dinero para contratar a las grandes estrellas de la pantalla grande. Usualmente los personajes se interpretaban a sí mismos y a sus historias. Además, se hacen presente dos nuevos arquetipos de personajes dentro de las historias: la mujer y el niño. 4. Se improvisaba. La postura era sencilla, la realidad es dinámica, y para poder describirla no había tanta rigidez a la hora de hacer estos filmes. 5. Sentido de protesta y posición moral. El cine no era entendido como un método de entretenimiento, sino como método de crítica e instrumento de protesta. Por supuesto, este movimiento es muchísimo más complejo de lo descrito hasta ahora. Aquí solo se está dando un poco de contexto para entender mejor El Ladrón de Bicicletas. Primero, las obviedades. Este filme fue estrenado hace 74 años y por tanto dista mucho de lo que podemos ver hoy en día. Aún así, una de las cosas que me llamó considerablemente la atención son todos los lugares comunes que se pueden encontrar en el contexto actual. Cuando Marx habla de la fetichización de la mercancía, en términos simples se refiere al valor de cambio que se le da a las cosas y no al valor de uso, lo que quiere decir que el precio de producir un iPhone se distancia muchísimo del precio en el que se vende. No es lo mismo una Caribe que un Ferrari, no es lo mismo un Casio que un Rolex, y así sucesivamente. La bicicleta es un punto focal de la historia, casi como lo es el anillo para toda la Tierra Media. Y no es que el filme se esté enfocando a una marca de bicicleta en específico, sino a cómo en ese contexto una bicicleta podía, objetivamente, darte otras oportunidades en la vida. La miseria que se vive es otro punto en común. Hay mucha gente desempleada, hay mucha gente empeñando sus cosas, hay mucha gente haciendo trabajo informal,
paranormal. Hay mucha gente apostando a fuerzas sobrenaturales para solucionar sus problemas. Es una película grabada en la Italia de la posguerra, pero bien podríamos estar hablando de la CDMX en estos días. Finalmente, otra concordancia que pude encontrar es la flaqueza de las instituciones y su incapacidad para brindar justicia y para hacerse cargo de la pobreza. No te voy a mentir, El ladrón de bicicletas no es una película que te dejará buen sabor de boca, pero sí es cine del necesario, en el que rápidamente te compenetras con las y los protagonistas y por supuesto con su historia. Chale. Pero chale. Lamberto Maggiorani es el actor principal de esta película. Como mencioné antes, el neorrealismo italiano se caracterizaba por utilizar a actores no profesionales. El oficio real de Lamberto era el de tornero en una fábrica. El pago por su participación dentro de este filme le permitió comprar algunos muebles nuevos para su casa e invitar a su familia de vacaciones. De regreso a la fábrica, le despidieron porque la empresa pasaba por dificultades y hacían recortes de personal, y pensaron que sería muchísimo más justo despedirlo a él, ya que supuestamente era millonario por su trabajo como estrella de cine. Maggiorani trató de buscar otros papeles en otras películas, pero sin mucho éxito, y terminó trabajando ocasionalmente como albañil. Todo esto lo digo porque me hace pensar hasta qué punto llega la responsabilidad de las y los realizadores al tratar con historias reales. Obviamente no tengo una respuesta para ello, pero si tú quieres decir algo al respecto, puedes hacerlo en los comentarios de este video. Ladrón de bicicletas está disponible en Prime Video, pero te digo, es una película de hace 74 años, así que es muy probable que esté disponible en otros servicios de visualización, incluso aquí en YouTube. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y compartir este video con cualquier persona que creas que puede interesarle. Como cada semana, quiero agradecer a toda la gente bonita que hace posible este proyecto, y a ti por ver este video hasta este punto, aunque sea el doble de la velocidad. Mi nombre es Eugenio Funes y nos vemos en el próximo capítulo de Recomendaciones. Bye.